Durante un gran periodo del siglo XIX, Panamá formó parte de todas las formas de gobierno que tuvo Colombia, hasta que luego de tanto luchar por separarse y ser una república, el 3 de noviembre de 1903, Panamá logra separarse de Colombia y se proclama como un estado independiente y soberano. Como consecuencia, Estados Unidos indemniza a Colombia con $25 millones. Pero, ¿por qué fue indemnizada Colombia por Estados Unidos y qué hizo el gobierno colombiano con ese dinero? Para entenderlo mejor, veamos rápidamente, a modo de resumen, la historia de la relación de estos dos países. El 28 de noviembre de 1821, Panamá declara la independencia de la corona española, pero el bajo presupuesto de la nueva nación ismeña, sumado al poco armamento y la baja capacidad militar, ponía en peligro seguir solos con la aventura independentista del Istmo, pues se corría el riesgo de ser reconquistados nuevamente por España en cualquier momento, por lo que se propone unirse a alguna de las nuevas naciones americanas para tener un respaldo militar. Los patriotas panameños admiraban el liderazgo y la visión de Simón Bolívar, por lo que deciden unirse voluntariamente a la Gran Colombia, una nación que acababa de nacer conformada por lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El sueño de Bolívar era conformar una gran nación que uniera las antiguas colonias españolas para protegerse entre sí y pensaba convertir a Panamá en un punto estratégico y céntrico entre dos vastos océanos. Lo bueno de esta unión es que a pesar de ser una sola nación, cada territorio contaba con autonomía en distintos aspectos. No obstante, en 1826, Panamá no estuvo de acuerdo con la nueva constitución bolivariana y la rechaza tajantemente, produciéndose la primera de varias tentativas de separación de la Gran Colombia. Además, el Congreso colombiano no prestaba importancia a las franquicias comerciales internacionales para el Istmo, lo cual frustraba las aspiraciones de los panameños. En consecuencia, surgió un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país que comunicara el comercio a nivel mundial, apoyado por el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, quienes mostraban su interés por construir una vía que uniera los dos océanos. Sin embargo, este movimiento fue reprimido por los militares colombianos que ejercían en el Istmo. Para 1830, Simón Bolívar, muy enfermo, renuncia a la presidencia de la Gran Colombia que atravesaba un caos político debido a las diferencias entre los federalistas y centralistas. Es así que Venezuela y Ecuador toman la decisión de separarse y formar su propio estado, desintegrándose la Gran Colombia. Bolívar muere y el sueño de conformar una gran nación fuerte y poderosa no pudo completarse. Es así que los panameños no veían la necesidad de seguir unida a Colombia e intentan por segunda vez separarse, pero las provincias que ocupaban la parte central de la desintegrada Gran Colombia deciden formar un nuevo estado llamado Nueva Granada, incluyendo el Istmo para desgracia de ellos. Posteriormente se desató una serie de guerras civiles que azotaron todo el territorio neogranadino, incluyendo a Panamá, que harían que ésta se sumiera en la pobreza y el olvido. En una de estas guerras, la Guerra de los Supremos, que duró entre 1839 y 1842, el general Tomás Herrera logró la separación de Panamá y se denominó el Estado del Istmo. Pero concluida la guerra, este nuevo estado, que duró solamente 13 meses, se unió nuevamente a Colombia para evitar una matanza en una reconquista que se estaba planeando. Cabe destacar que durante esos 13 meses que duró el estado del Istmo, se reorganizó la economía y se mejoraron las condiciones de salud y educación. Por eso era el afán de los panameños de independizarse. Estos intentos de separación eran considerados en Bogotá como actos revoltosos y se estaban convirtiendo en un problema. Pero es que si nos detenemos a analizar bien las cosas, la Nueva Granada o Colombia tenía olvidado el departamento de Panamá e inmerso en la penuria y el abandono. Cuando Estados Unidos invadió a California en 1848, se descubrieron grandes yacimientos de oro en ese nuevo estado. Esta fiebre del oro dio lugar a una avalancha de aventureros de todo el mundo que se dirigían al viejo oeste en busca de grandes riquezas. Las rutas para llegar y salir de California por tierra eran inseguras por el temor de ser asaltados, ya que tocaba atravesar todo Norteamérica. Así que lo más seguro y rápido era atravesando el Istmo de Panamá. Estados Unidos centró su atención en garantizar una conexión segura y rápida entre los océanos. En 1850, una compañía norteamericana recibió del gobierno colombiano la concesión para construir el primer ferrocarril transcontinental. Es importante recalcar que en la construcción del ferrocarril, el clima hostil, la fiebre amarilla y la malaria acabaron con la vida de cerca de 10.000 trabajadores que habían venido de todos los continentes.
Este ferrocarril se convirtió en el más rentable del mundo y le produjo a Colombia buenos dividendos, de los cuales los panameños veían poco o nada de esas ganancias. El 15 de abril de 1856 ocurrió el incidente de la tajada de sandía. Resulta que el estadounidense Jack Olivier venía de California, al parecer en estado de embriaguez. Se comió una tajada de sandía de un puesto de frutas y se negó a pagarla. Esto generó una fuerte discusión entre panameños y estadounidenses que terminó con un saldo de 18 muertos. Este incidente hizo que Estados Unidos enviara un destacamento militar para proteger el ferrocarril y a sus ciudadanos. Esta ocupación es considerada como la primera intervención armada de Estados Unidos en Panamá. De ahí en adelante, los norteamericanos buscaban cualquier pretexto para intervenir en Panamá y que más adelante sería un factor clave en la separación. En 1878, Colombia le otorga la concesión de la construcción de un canal interoceánico a Francia. Fernando Lesseps, el ingeniero que dirigió la construcción del Canal de Suez, inició las obras de excavación en 1880, pero múltiples errores de ingeniería, corrupción, escándalos y las enfermedades tropicales que acabaron con la vida de miles de trabajadores hicieron que las obras cesaran y la compañía quebrara. Tras el fracaso francés, Estados Unidos vio la perfecta oportunidad para construir su propio canal en Panamá. En 1899 estalla la Guerra de los 1000 días en Colombia, que devastó gran parte de la nación, especialmente en la región de Panamá, donde se desataron más de 60 combates, dejándola sumida en más pobreza y miseria. En 1902, el presidente colombiano Marroquín comenzó a regatear la indemnización por la franja del canal, por lo cual el presidente Theodore Roosevelt se declaró extorsionado. Incluso hay caricaturas en los diarios estadounidenses de la época donde muestran a Colombia como un bandido queriendo asaltar al tío Sam. Sin embargo, entre tantas negociaciones y solicitudes de indemnizaciones de Colombia, el 27 de enero de 1903 se firmó el Tratado Herrán-Hay para la construcción del canal interoceánico, pero en agosto de ese mismo año, el Senado colombiano rechazó tajantemente el tratado, alegando que se trataba de temas de soberanía, pero según distintas fuentes, la idea era rechazar el tratado para renegociar beneficios extras para Colombia. Este suceso fue la gota que derramó el vaso. El presidente Roosevelt, que estalló en furia, se mostró amenazante con Colombia al manifestar que debían entender de qué modo estaban comprometiendo su porvenir al burlarse de Estados Unidos. Por otra parte, los panameños crearon una junta secreta revolucionaria para renegociar con Washington la construcción del canal y a la vez separar el istmo de la soberanía colombiana. Era lógico que los norteamericanos apoyarían su causa separatista. El 3 de noviembre de 1903 se llevaron a cabo los preparativos para la separación del istmo. Los panameños estaban dispuestos a darlo todo por su tierra. Hubo complots y sobornos a altos mandos militares colombianos con miles de dólares para desviar la atención de las tropas, y luego fue tomado prisionero todo el ejército colombiano. Sin perder tiempo, se proclamó un acta de voluntad del pueblo de ser libre y de establecer un gobierno propio, independiente y soberano bajo el nombre de la República de Panamá. El 6 de noviembre, Estados Unidos reconoce oficialmente a la República de Panamá, y en los siguientes días lo harían otros países de América, Europa y Asia. El 18 de noviembre, y sin tanto rodeo, Estados Unidos firma con la nueva República de Panamá el Tratado para la construcción del canal. En Bogotá, la noticia de la separación fue conocida hasta el 6 de diciembre, puesto que los canales de comunicación se habían estropeado en esos días. Hubo intentos de Colombia para revertir la separación y convencer a los panameños de dar marcha atrás. Incluso dijeron que firmarían el Tratado de Herrán-Hay y que convertirían a Ciudad de Panamá en la capital de Colombia. Por supuesto, lo único que causaron fueron burlas. El 6 de abril de 1914 se firma en Bogotá el Tratado Thomson-Urrutia, con el fin de mejorar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Panamá y Colombia. El punto más importante del tratado era el pago a Colombia de $25 millones como indemnización por la separación de Panamá. Finalmente, el tratado se ratificó el 20 de abril de 1921. Bueno, ¿y qué hizo Colombia con ese dinero? Una parte se usó para reorganizar el sistema monetario, que estaba en un desorden total después de varias guerras. En los años 20 se pidió ayuda a economistas estadounidenses para que ayudaran a enderezar el rumbo de la economía colombiana, y se creó el Banco de la República.
Otra parte se invirtió en comunicaciones y en la construcción de un cable aéreo que uniría los departamentos de Cesar y norte de Santander, pero el proyecto fracasó y los pocos kilómetros que se construyeron tuvieron que ser desmontados. Y otra gran parte fue para la ampliación de las vías ferroviarias que pasaron de 1.481 kilómetros a 2.434. Pero a mediados del siglo el sistema empezó a cambiar por el transporte en carretera y en la actualidad prácticamente las vías ferroviarias quedaron abandonadas. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like para más videos así. Hasta la próxima.